los dos grandes vencedores de la guerra, que habían estado de acuerdo para ganarla, para derrotar a Hitler, fueron incapaces de ponerse de acuerdo sobre cómo administrar la victoria. Y esto generó que se dividiera Alemania en dos Alemanias. Esto fue un proceso largo que llevó 4 años, desde 1945 hasta 1949. En ese proceso se pasó de la amistad al recelo y finalmente al enfrentamiento en 2 años. A la altura del año 47 está claro que los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido están completamente enfrentados a los intereses soviéticos en Europa. Y que ese enfrentamiento podía convertirse en una guerra quedó claro ya en el año 48. A partir de ahí se vio que no podía haber una sola Alemania y por eso van a existir dos. Una bajo los auspicios de los aliados occidentales, la República Federal Alemana, y otra bajo los auspicios de la Unión Soviética, la República Democrática Alemana. Hay que entender aquí que Stalin está convencido de que los capitalistas le van a atacar y, por tanto, que él tiene que estar preparado para una guerra que a lo mejor tiene que anticipar. No la anticipa porque no tiene armas nucleares, pero cuando las tenga podría lanzarla. En algún caso podría plantearse así. Entonces la Guerra Fría tuvo como primer escenario Europa, lo que hemos explicado de Alemania ahora, y se trasladó a finales de los años 40, cuando las cosas quedaron claras, la división que había en Europa, a Asia. Y en ese momento ya se convierte en una guerra, diríamos, mundial, ¿no? Con la guerra de Corea en el año 1950 hasta el 53 y posteriormente otras más, ¿no? Y sobre todo con la conversión de China en un régimen comunista a partir de 1949. Y eso configura ya una división geoestratégica de todo el planeta en dos grandes polos, ¿no? Que son el capitalista, el mundo de las democracias, y el mundo comunista, que están haciendo como alternativa a él. El milagro económico alemán suele llamarse a una cosa que no tiene nada de milagroso, porque fue un hecho completamente natural y lógico, ¿no? Consistió en que, como he dicho, Alemania termina la guerra destrozada desde el punto de vista material, también moralmente, pero muy especialmente desde el punto de vista material. Estos destrozos eran graves en toda Europa, pero en Alemania eran evidentes incluso a la vista, porque la potencia del fuego que habían lanzado sobre ellos los aliados y el paso de la guerra, de los frentes de guerra por el territorio alemán, había sido muy devastador. Sin embargo, en la zona occidental, porque el milagro económico se produce en la zona occidental fundamentalmente, lo que ocurrió fue que en pocos años la nueva Alemania, la República Federal Alemana, pasó de ser un país completamente arruinado a ser una locomotora económica que crecía a una velocidad impresionante. Se democratizó, estableció un sistema económico de libre mercado y la reacción económica fue imparable, hasta el punto de que en pocos años, a mediados de los años 50, Alemania necesita importar mano de obra por la fuerza que tiene su economía creando empleo. Lo curioso del caso, y es una especie de reflejo de cómo había nacido el problema de la división de Alemania, es que la solución estuvo más fuera de Alemania que dentro. El hombre que pronunció la famosa frase «Señor Gorbachev, echa abajo este muro», ¿no?, que fue Ronald Reagan, es uno de los grandes protagonistas políticos de estos hechos. Esa frase es de 1987. La reacción es también muy importante. Efectivamente, Gorbachev asumió ese reto y estaba convencido, y esta es una clave en la historia de cómo termina la Guerra Fría. Gorbachev es el primer líder soviético que se convence de que los occidentales no van a atacar. El mundo libre no tiene ningún interés en arrollar al comunista, menos militarmente. Y esto es lo que hizo posible el acuerdo y llevó a que la situación de división en Alemania fuera que si tuviera que elegir un protagonista, elegiría a un dúo, al menos un dúo, ¿no? Ronald Reagan, el presidente de los Estados Unidos, y Mikhail Gorbachev, el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. La apertura del muro de Berlín, es decir, el cese de las limitaciones a la libertad en la zona comunista, que es lo que significó, tuvo una gran importancia, porque fue el final de un proyecto alternativo que se había presentado como el verdadero futuro para la humanidad, no solo para un sector de la humanidad, sino para toda ella, durante muchos años, desde los años 20. Con lo cual era el final de una utopía política que había nacido al calor de las ideas colectivistas del siglo XIX y que se había consolidado con la llegada al poder de los comunistas
en la Primera Guerra Mundial. Esto significaba el final de una expectativa que había hecho soñar a muchas personas con un orden ideal y perfecto y además automático. Y supuso la consolidación de la idea de que no hay ningún orden ni perfecto ni automático y que el orden humano es siempre libre y depende de nosotros, el hacerlo bien o el hacerlo mal. Esa vuelta a la libertad y ese poner en manos de los hombres su propio destino de nuevo fue de una gran trascendencia para la vida posterior de las comunidades humanas.